Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Un cordial saludo desde la Ciudad del Vaticano y bienvenidos a la transmisión en directo de la Santa Misa presidida por el Papa Francisco en la capilla de la Casa Santa Marta. Desde los estudios de Vatican Media, ubicados en el Dicasterio para la Comunicación del Vaticano, reciban el saludo de quien les habla, Renato Martínez, a nombre de todos los integrantes de los programas en español de Radio Vaticano, Vatican News, y asimismo agradecemos la asistencia técnica el día de hoy del señor Gustavo Messina, cuando ya vemos en imágenes al Papa Francisco entrando a la capilla de la Casa Santa Marta, haciendo la veneración correspondiente al Santísimo Sacramento y también al altar. Recordamos que el Papa ha querido continuar con esta iniciativa de transmitir la Santa Misa desde la capilla de la Casa Santa Marta durante esta semana. Durante todos los días de esta semana también estaremos con ustedes llevándoles las imágenes de la celebración eucarística. Continuiamo a pregare per gli ammalati. Continuemos rezando por los enfermos. Alle famiglie chiuse. Pienso en las familias que están cerradas. Los niños no van a la escuela. Tal vez los padres no pueden salir. Algunos están en cuarentena. Que il Signore li aiuti a scoprire nuovi modi, que el Señor les ayude a descubrir nuevas maneras, nuevas expresiones de convivencia en esta nueva situación. Es una ocasión buena para poder encontrar los verdaderos afectos, los afectos de la familia. Oremos por las familias, para que las relaciones en la familia en este momento florezcan, siempre para un bien mayor. Mi alma suspira y anhela los atrios del Señor, mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Signore, que no sei venuto a condannare, ma a perdonare. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar. Señor, ten piedad. Cristo, que fai festa per ogni peccatore pentito, abbi pietà di noi. Tú que has dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Signore, que perdoni molto a chi molto ama. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Con la tua continua misericordia, oh Padre, purifica y refuerza Tu misericordia, Señor, purifica y proteja siempre a tu Iglesia, y ya que sin ti no puede subsistir, guíala siempre con tu protección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos a escuchar las lecturas de este día. Dal secondo libro dei Re. In quei giorni Naam, comandante dell'esercito del re di Aram, Lectura del segundo libro de Reyes. Naam, general del ejército del rey de Aram, era un hombre prestigioso y altamente estimado por su señor, porque gracias a él el Señor había dado la victoria a Aram. Pero este hombre guerrero valeroso era leproso.
En una de sus incursiones, los arameos se habían llevado cautiva del país de Israel a una niña que fue puesta al servicio de la mujer de Naam. Ella dijo entonces a su patrona: ojalá mi señor se presentara ante el profeta que está en Samaria. Seguramente él lo libraría de su lepra. Naam fue y le contó a su señor: la niña del país de Israel ha dicho esto y esto. El rey de Aram respondió: está bien, ve, y yo enviaré una carta al rey de Israel. Naam partió llevando consigo 10 talentos de plata, 6.000 siclos de oro y 10 trajes de gala, y presentó al rey de Israel la carta que decía: junto con esta carta te envío a Naam, mi servidor, para que tú lo libres de su lepra. Apenas el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras y dijo: ¿acaso soy yo capaz de hacer morir y vivir para que éste me mande a librar a un hombre de su lepra? Fíjense bien y verán que él está buscando un pretexto contra mí. Cuando Eliseo, el hombre de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras, mandó a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestiduras? Que él venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Naam llegó entonces con sus caballos y su carruaje y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Eliseo mandó un mensajero para que le dijera: ve a bañarte 7 veces en el Jordán, tu carne se restablecerá y quedarás limpio. Pero Naam, muy irritado, se fue diciendo: yo me había imaginado que saldría él personalmente, se pondría de pie e invocaría el nombre del Señor su Dios. Luego pasaría su mano sobre la parte afectada y sanaría la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Parpar no valen más que todas las aguas de Israel? ¿No podía yo bañarme en ellos y quedar limpio? Y dando media vuelta, se fue muy enojado. Pero sus servidores se acercaron para decirle: Padre, si el profeta te hubiera mandado una cosa extraordinaria, ¿no lo habrías hecho? Cuanto más si él te dice simplemente: báñate y quedarás limpio. Entonces bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del hombre de Dios. Así su carne se volvió como la de un muchacho joven y quedó limpio. Luego volvió con toda su comitiva a donde estaba el hombre de Dios. Al llegar se presentó delante de él y le dijo: ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra a no ser en Israel. Acepta, te lo ruego, un presente de tu servidor. Palabra de Dios. Mi alma tiene sed del Dios viviente. Como la sierva sedienta busca las corrientes de agua, así mi alma suspira por ti, mi Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo iré a contemplar el rostro de Dios? Mi alma tiene sed del Dios viviente. Envíame tu luz y tu verdad, que ellas me encaminen y me guíen a tu santa montaña, hasta el lugar donde habitas. Mi alma tiene sed del Dios viviente. Y llegaré al altar de Dios, el Dios que es la alegría de mi vida, y te daré gracias con la cítara. Señor, Dios mío, mi alma tiene sed del Dios viviente. Espero en el Señor y confío en su palabra.
porque en Él se encuentra la misericordia y la redención en abundancia. Hemos escuchado el versículo antes de la proclamación del Evangelio que ha sido tomado del Salmo 129. En este momento el sacerdote pide la bendición al Papa Francisco para poder proclamar la palabra del Señor. Il Signore sia con voi. El Señor esté con Dal ustedes. Vangelo secondo Luca. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. In quel tempo Gesù cominciò a dire nella sinagoga a Nazareth: Cuando Jesús llegó a Nazaret, dijo a la multitud en la sinagoga: Nessun profeta les aseguro è que bene ningún accettato profeta nella sua es bien patria. recibido en su tierra. Anzi, Yo in les verità aseguro io vi dico, que había c'erano molte muchas vedove viudas en Israel al en tempo el di tiempo Elia, de Elías, quando il cielo cuando fu chiuso durante per 3 anni años e y 6 6 mesi, meses no e ci hubo fu una lluvia del grande cielo carestia y el in hambre tutto il azotó paese. a todo el país. Ma a nessuna di Sin esse embargo, fu a mandato ninguna de Elia, ellas fue se enviado non Elías, a una sino vedova, a una a viuda Sarepta de di Sidone. Sarepta en el país de Sidón. C'erano molti leprosi in También Israele habían muchos leprosos al en tempo del Israel profeta en el tiempo Eliseo, del profeta Eliseo, ma nessuno di pero loro ninguno fu de ellos fue vivificato, sanado, se non sino Naaman Naam, il el sirio. sirio. All'udire queste cose, tutti nella Al oír estas sinagoga palabras, si todos los que estaban en riempirono la di sdegno, sinagoga se enfurecieron si y alzarono e lo levantándose cacciarono lo fuori empujaron dalla città fuera de la ciudad e lo condussero hasta fin un sul lugar ciglio del monte, escarpado de la il colina quale era sobre la que se costruito per levantaba la ciudad, velocità, con per gettarlo intención giù. de despeñarlo. Ma egli, Pero passando Jesús, in mezzo a pasando loro, en medio de si ellos, mise in cammino. continuó su camino. Parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acabamos de escuchar la proclamación del Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 24 al 30. Escuchemos al Papa Francisco. In ambedue i testi che oggi la liturgia En ambos textos que hoy la liturgia nos presenta, meditare nos hace meditar un atteggiamento sobre una che actitud attira l'attenzione, que nos llama la un atención, atteggiamento umano, una actitud humana, ma non di buono spirito, pero no de buen espíritu, lo sdegno. la indignación. Questa gente di Nazareth cominciò a sentire Gesù, ma gli piaceva come parlava. Esta gente de Nazaret comenzó a escuchar a Jesús, le gustaba cómo hablaba, In quale pero alguno università ha decía, studiato? pero ¿en qué universidad ha Questo è il figlio di estudiado? Maria e Giuseppe, questo Este no es el ha hijo fatto il de falegname. José y María, este no hizo de Cosa carpintero. viene a dirci? ¿Qué cosa viene a decirnos? E il popolo si sdegnò. Y el pueblo se indignó. Entrano in questa indignazione. Entran en esta Questo segno indignación li porta alla violenza. y este signo los lleva a la Quel violencia. Gesù che ammiravano all'inizio A della ese Jesús predica que admiraban al inicio de la predicación cacciato fuori es llevado per fuera buttarlo giù dal monte. para despeñarlo desde la colina. Anche Naaman, uomo buono era questo. También Naamán, que era un hombre bueno, Aperto alla fede, estaba abierto a la fe, ma quando il profeta gli manda a dire pero cuando el profeta le manda a decir que se tiene que bañar 7 veces en el río Jordán, se ma indigna. come mai? ¿Pero qué pasa? Ecco, io pensavo, certo, verrà Yo fuori, pensaba stando que in iba a piedi, venir invocherà il nome afuera del personalmente, Signore, suo Dio, invocaría e el si nombre tirerà de sua su mano Dios verso la parte y pasaría malata, luego su mano e mi sobre la toglierà parte la lepre. afectada y sanaría la lepra. Forse l'Abanà e il Parpar, fiumi Tal di vez Damasco, non el sono Habaná, migliori el di Damasco, tutte el le acque di Parpar Israele? no valen más que todas las aguas de Non potrei Israel. bagnarmi là, ¿No podía yo purificarmi? bañarme en ellos y Si quedar voltò limpio? e se ne partì adirato. Y dando media vuelta se Con fue sdegno. enojado, se fue indignado.
Anche a Nazareth c'era gente buona. También en Nazaret había gente Ma buena. cosa c'è dietro di questa gente Pero, buona ¿qué cosa che li porta hay detrás de esta a gente questo buena que atteggiamento los di lleva a sveglia? esta actitud de indignación? E a Nazareth peggio, la violenza. En Nazaret peor, había violencia. E perché ambedue, la gente della sinagoga di Nazareth En ambos casos, la gente de la sinagoga de Nazaret y en Naam pensavano che Dio si manifestasse soltanto pensaban que Dios se manifestaba solo en las cosas nelle cose extraordinarias, fuori del comune. en las cosas fuera de lo Che común. Dio non poteva agire Que Dios nella no cosa podía comune della actuar vita, en las cosas nella comunes de la vida, semplicità. en la simplicidad. Sdegnavano il semplice. Se indignaban de lo Loro sencillo. si sdegnavano, Ellos se disprezzavano le indignaban, cose semplici. despreciaban E las nostro cosas Dio ci fa sencillas capire che Lui y nuestro Dios agisce sempre les hace nella entender que Él semplicità. actúa siempre en la La simplicidad, semplicità en la simplicidad di una casa di Nazareth, en la casa de Nazaret, nella semplicità del lavoro di tutti i giorni, en la sencillez del trabajo de nella cada semplicità día, della preghiera, en la sencillez de la cose oración, semplici. en las cosas sencillas. Invece lo spirito mondano ci porta En cambio, el espíritu mundano verso la nos lleva vanità, hacia la vanidad, verso le apparenze. a las apariencias, E ambedue finiscono nella violenza. y ambos terminan en la violencia. En Naamán, Era molto educato, ma sbatte Era la porta muy educado, in faccia al profeta e se ne va. y tira la puerta en la cara al profeta y se va. Un gesto di violenza. Violencia, un gesto de violencia. La gente della sinagoga En cambio, la gente de la comincia sinagoga a riscaldarsi comienza e a animarse, a prendono la enfurecerse decisione di y uccidere toma Gesù. la decisión de matar a Jesús inconscientemente y lo llevan fuera para tirarlo, Lo sdegno para echarlo. è una tentazione brutta. La indignación es una porta alla tentación fea violenza. que lleva a la violencia. Mi hanno fatto vedere alcuni giorni fa Me han hecho ver hace algunos días atrás su un telefonino un filmato en un teléfono móvil un video nella porta di un palazzo che era in quarantena, en la puerta de una un persona, edificio un que signore estaba giovane, en che cuarentena. voleva uscire. Había un hombre joven La que guardia quería le ha salir detto che non poteva y la policía le dijo que no podía. e lui lo ha preso a pugni. Y ese hombre lo golpeó Uno sdegno, con puños, con con un una desprezo. indignación, con un Chi sei tu, desprecio. negro, per impedire che io ¿Quién eres tú me ne para vada? impedir que yo salga? Lo sdegno è l'atteggiamento La dei indignación superbi, es la actitud de los soberbios, ma dei superbi poveri, de los soberbios dei pobres, superbi con una povertà di spirito de los doppia, soberbios con una pobreza de superbi espíritu enorme, che vivono soltanto de los soberbios con que viven l'ilusione solamente con la di ilusión essere più de ser che sono. más de lo que È son. un ceto spirituale. La gente Es un che cepo espiritual, la si gente sdegna. que se Anzi, indigna. Es más, tante volte muchas questa veces gente esta ha bisogno gente di sdegnarsi, necesita de di indignarse indignarsi per sentirsi persone. para sentirse persona. Anche a noi può succedere questo. También a nosotros nos puede suceder Lo esto, scandalo farisaico chiamano el i escándalo teologi. fariseo, llaman algunos. Scandalizzarmi Escandalizarme de cose che sono la semplicità di Dio, la de semplicità cosas que dei son la poveri, sencillez la de Dios, semplicità dei la sencillez de cristiani. los pobres, la simplicidad de los cristianos.
per dire ma questo non è Dio, no, no. como para decir, esto no es Dio Dios, nostro è no. più colto, Nuestro è più Dios es más saggio, culto, es más importante sabio, es más e non può importante y no puede in actuar questa semplicità. así, no puede actuar en esta Sempre simplicidad. lo sdegno ti porta alla violenza, Y siempre la sia la indignación te violenza lleva a la fisica, sia violencia, la violenza sea la nelle fiamme. violencia Più física, cibo sea che la violencia beneficio. verbal. Pensiamo a questi due Pensemos en estos dos passaggi, pasajes, estos dos momentos. della gente alla sinagoga di Nazareth, La indignación de la gente en la sinagoga de lo Nazaret sdegno di Naaman, y la indignación de Naamán, perché non capivano la semplicità del porque nostro no Dio. entendían la sencillez de nuestro Dios. Después de haber escuchado la reflexión del Papa Francisco en esta celebración eucarística en la capilla de la Casa Santa Marta, ahora va a presentar las ofrendas para el sacrificio eucarístico. El pan y el vino que luego serán el cuerpo y la sangre de Jesús. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Benedetto sei tu, Signore, Dio Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. accetta, oh Dio, l'offerta che ti Te presentiamo. ofrecemos, Señor, estos dones como expresión de nuestra entrega. Conviértelos para nosotros en sacramento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Diamo grazie, Signore. Demos gracias al Señor nuestro Dios. È veramente cosa buona e giusta. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, Tu vuoi che ti glorifichiamo con le opere della penitenza. porque has establecido generosamente un tiempo especial de gracia para purificar el corazón de tus hijos, de modo que nos libres de todo afecto desordenado, vivamos las realidades temporales, pero adhiriendo a las eternas. E noi uniti agli angeli Por e agli eso, arcangeli, con los ángeles y santos cantamos sin e cesar alla moltitudine el himno dei cori celesti, de tu gloria. cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenius cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni Padre verdaderamente santo, santifica estos dones con tu Espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. offrendosi liberamente alla sua persona.
Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando il memoriale della morte Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. ti preghiamo Te pedimos humildemente que en el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, con San Giuseppe suo sposo, con gli los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Cristo, con Cristo e in Cristo. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Obbedienti alla parola del Salvatore, informati a su Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Signore Gesù Cristo,
che hai detto ai tuoi apostoli, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. non guardare No tengas en cuenta nuestros pecados, ma la sino fede della la tua fe de Chiesa. tu iglesia, Donagli unità e pace y conforme a tu secondo la palabra, tua concédele la paz y la unidad. volontà. Tu che vivi e Tú que regni vives y sempre reinas por los siglos de los siglos. Amén. sia sempre con voi. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Intercambien ahora un signo de comunión fraterna. Qui dormis peccata uni, miserere nobis. Agnus Dei, qui dormis peccata uni, miserere nobis. Agnus Dei, qui dormis peccata mundi, dona nobis pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Después de haber recitado el Cordero de Dios, el Papa Francisco está comulgando con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Este lunes 16 de marzo de 2020, tercera semana del tiempo de Cuaresma, el Papa nuevamente ha vuelto a orar y a tener como intención de esta celebración eucarística a las familias que se encuentran en casa en este tiempo de emergencia sanitaria a causa de esta epidemia, de este virus que está afectando a muchos países del mundo. El Papa ha pedido que podamos redescubrir una nueva manera de relacionarnos dentro de la familia. Ha pedido de que podamos reencontrarnos entre nosotros y poder volver a descubrir esa nueva relación que tenemos padres, hijos y otros miembros de la familia. Es por este motivo también que decíamos al inicio de la transmisión, el Papa Francisco ha querido estar cerca de todas estas personas que se encuentran en casa, sea por medidas de seguridad, sea porque están en cuarentena, para poder estar cerca de ellos y llevarles la Santa Eucaristía. Por este motivo, esta semana también Vatican News transmitirá la celebración eucarística desde la capilla de la Casa Santa Marta. Y en su homilía el día de hoy, comentando el Evangelio de San Lucas, nos ha hablado de la indignación que muchas veces nos puede llevar a la violencia. Nos ha advertido que esta actitud, muchas veces de indignarse, es una actitud de un espíritu mundano que simplemente nos lleva a la vanidad y nos lleva a afirmar lo que no somos, lo que creemos ser. Y en esto el Papa Francisco ha pedido estar muy atentos y ha puesto el ejemplo de este general sirio Naam y de la gente de la sinagoga de Nazaret. Dos modelos, dos ejemplos de una actitud de indignación, de una actitud de desprecio, que concluyen
en la violencia. Preghiamo. Oremos. Partecipazione al tuo sacramento ci purifica. Te rogamos, Padre, que la comunión de tu sacramento nos purifique de nuestras faltas y nos conduzca a la unidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Vi benedica Dio Onnipotente, Dios nos bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. messa è finita, andiamo in pace. La misa ha terminado, podemos ir en paz. Agradecemos a todas las emisoras de radio y televisión que han estado el día de hoy con nosotros transmitiendo esta celebración eucarística. Les recordamos que Vatican News llevará adelante estas transmisiones durante esta semana y también les recordamos que la Casa Pontificia ha anunciado que la celebración de Semana Santa será sin la presencia de fieles y peregrinos. Estaremos dando mayor información en nuestros informativos y también en nuestro portal vaticannews.va. A nombre de Renato Martínez y de todos los integrantes de los programas en español de Radio Vaticano y Vatican News, ha sido un gusto poder estar con ustedes en esta celebración y poder llevar la Santa Eucaristía hasta sus hogares. Que tengan un buen día. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.